Muy bien, doctor. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es Derecho Penal, parte especial. Y específicamente vamos a hablar acerca del delito de peculado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del delito de peculado? Bueno, este delito de peculado está ubicado en nuestro Código Penal dentro del marco de los delitos cometidos por funcionarios públicos y por ende dentro del marco de protección a la administración pública, ¿no? Lo que se pretende y fundamenta concretamente la tipificación de este delito es que exista una correcta administración pública por parte de determinadas personas, concretamente de los funcionarios o servidores públicos. Por tanto, es una naturaleza netamente funcional, más que patrimonial, que se podría pensar, porque en el fondo no interesa en sí, por lo menos desde el punto de vista de la estructura de un delito de peculado, el monto del perjuicio causado al Estado, sino concretamente la conducta parcializada de un determinado funcionario público dentro del ejercicio concretamente de su cargo, ¿no? Dentro de ese punto de vista, vuelvo a repetir, tiene una estructura netamente funcionarial este delito peculado, ¿no? Doctor, dentro de la doctrina sigue en discusión si el delito de peculado es un delito de infracción del deber o un delito de dominio de hecho. Y frente a esto, ¿cuál es la posición de usted? Bien, en este tema de las clasificaciones de los delitos en infracción de deber o en delito de dominio del hecho, nosotros consideramos indudablemente que es un delito de infracción de deber, pero ahí hay que analizar porque hay diversos planteamientos dentro de los delitos de infracción de deber. Nosotros consideramos que es un delito de infracción de deber desde el punto de vista que el autor, el sujeto activo de la comisión del delito de peculado no puede ser cualquier persona, sino solamente un funcionario servidor público, y tampoco no cualquier funcionario servidor público, sino, como establece el 387 de nuestro Código Penal, solamente puede ser un funcionario servidor público que en el ejercicio de su cargo, es decir, dentro de las funciones que se le ha atribuido concretamente por la administración, tenga la obligación de administrar, custodiar, ¿no?, determinados caudales o efectos del Estado. Por eso es que si el funcionario público no cumple con sus deberes de custodia, administración de los caudales o efectos concretamente que le ha dado la administración pública, para que los proteja dentro del ejercicio de su cargo, entonces indudablemente estaría infringiendo el deber que le corresponde a todo funcionario servidor público, y debido a eso es que nosotros también sostenemos que este delito peculado lo que en sí está protegiendo es el deber de imparcialidad que debe tener todo funcionario público en el desempeño concretamente de su cargo, ¿no? Doctor, ¿los extraneos pueden ser cómplices en los delitos de peculado? Indudablemente es todo un tema que ha surgido a nuestro entender, sobre todo trabajado en nuestra jurisprudencia a través de todo el sistema de anticorrupción, donde concretamente se ha entrado a trabajar el tema de la autoría y participación en los delitos especiales, ¿no? Es decir, si puede una persona que no tiene las cualidades expresamente previstas en el tipo penal, en el presente caso de peculado, si no tiene la calidad ni de funcionario servidor público, si es que pueda responder concretamente por estos delitos. Es indudable, y actualmente nuestra jurisprudencia también lo ha asumido, y creo que la mayoría de la doctrina, no toda tampoco, pero la mayoría de la doctrina considera que indudablemente el delito de peculado es un delito especial, y por ende desde ese punto de vista la única persona que puede responder como autor es un funcionario servidor público, con la limitación que estamos señalando, que actúe en el desempeño, en el ejercicio de su cargo, como dice el Código Penal. Pero sí consideramos que personas que no tienen esta cualidad de funcionario servidor público pueden responder por este delito. Esas personas que no tienen esas cualidades, que no son funcionarios servidores públicos,
son los que en la doctrina se denominan los extraneos. Ellos pueden responder, pero solo en calidad de partícipes, es decir, ya sea como cómplice o como instigador concretamente del delito de peculado. Y aquí también creemos que es relevante porque hay jurisprudencia que tal vez no ha trabajado adecuadamente, no porque sea un extraneo automáticamente es un partícipe, tiene que acreditarse que esa conducta realizada por esa persona que no tiene la calidad de funcionario servidor público puede encajar dentro de la complicidad que está regulada en el artículo 25 de nuestro Código Penal o dentro de la instigación del artículo 24, ¿no?, del Código Penal. Doctor, en cuanto a los límites temporales de punibilidad del cómplice, ¿cómo regula nuestro Código Penal? En el tema de los partícipes, concretamente de los cómplices, nuestro Código Penal es bastante claro. El artículo 25 del Código Penal distingue dos clases de cómplices. El cómplice primario, que es la persona que realiza una contribución necesaria e indispensable para la comisión del delito, es el artículo 25, primer párrafo. En ese caso establece que la pena que se le impondría es la misma pena que el autor, y en los casos que la persona se considere que su contribución no es indispensable, es lo que se denomina el cómplice secundario o no necesario. El segundo párrafo del artículo 25 se establece una atenuación de pena para estas personas. Aquí también quisiera hacer una precisión que me parece importante en el tema del cómplice primario. Si bien se establece que debe merecer una pena, la misma pena que el autor, no quiere decir que en todos los casos siempre un cómplice primario tenga que recibir la misma pena con la cual se sanciona al autor, porque existen circunstancias particulares que pueden variar criterios de culpabilidad o en algunos casos circunstancias atenuantes o agravantes que serían especiales para las personas. Y me explico con un ejemplo. Si ese particular que va a responder como cómplice primario en un delito de peculado, al momento de realizarse su contribución tenía 19 años, por ejemplo, en ese caso, conforme a nuestro Código Penal, artículo 22, se le faculta al juez una atenuación de pena. Entonces, en ese caso, podría ocurrir, a criterio del juez, que el autor del delito reciba una pena, por decir 6 años de pena privativa de libertad, y el cómplice primario, que es esta persona que tiene 19 años, reciba una pena de 3 años de pena privativa de libertad. Por más que sea cómplice primario, por más que el Código Penal establezca que merece la misma pena del autor, hay circunstancias particulares que el juez tiene que tener en cuenta, ¿no? Y esas circunstancias particulares es lo que también en parte está desarrollado en nuestro Código Penal, que es todo el tema de incomunicabilidad de las circunstancias previstas concretamente en el artículo 26 del Código Penal, ¿no? Doctor, finalmente, ¿cuándo se consuma el delito de peculado? Ese es un tema muy importante y tenemos jurisprudencia que a nuestro entender no ha sido muy clara. Este delito de peculado previsto en el 387 establece dos conductas. Una es cuando este funcionario público se apropia de los caudales o efectos que ha recibido en custodia en administración, y otra es cuando el funcionario servidor público utiliza concretamente esos caudales o efectos. Básicamente la jurisprudencia mayoritaria y los casos que han llegado a nuestros tribunales giran en torno a la modalidad de apropiación, ¿no? Y allí ya tenemos incluso un acuerdo plenario que claramente establece que esa apropiación es cuando esos caudales o efectos salen del ámbito de la administración pública, lo cual implica que el funcionario o servidor público tiene esa capacidad de disposición, lo que alguna vez también señala la Corte Suprema de la República, podríamos decir la disponibilidad potencial, es decir, si él desea, en ese momento ya puede hacer lo que quiera con ese bien. En ese momento es que estaría consumado el delito concretamente de apropiación, del delito de peculado.
Y aquí una tingencia porque ha habido jurisprudencia, sobre todo en casos de que autores de delito de peculado se dice que queda consumado recién cuando el funcionario público, por ejemplo, esos caudales, imagino que sea dinero, los entrega a un tercero. Y mientras no se le entrega al tercero, no estaría consumado. Y ese criterio básicamente lo han utilizado para poder sancionar al tercero que recibe el dinero, también para que responda como un cómplice peculado. A nuestro entender, esa interpretación es errada, porque ya el delito estaría consumado antes de que él entregue el dinero al tercero, porque ya tiene esa disponibilidad potencial. Esa entrega del dinero proveniente de esa conducta de peculado, al entregársela a un tercero y que el tercero reciba ese dinero sabiendo que procede de esta actividad ilícita del funcionario, no debería generarle responsabilidad por el delito de peculado, sino por otros tipos penales, normalmente el delito de receptación del artículo 194 del Código Penal. Muchas gracias, doctor. Una vez más, en nombre del Estudio Los Sábalos y de Alerta Informativa. Gracias. Muchas gracias.